Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión, a la tercera sesión del programa de literatura peruana. Mi nombre es Cristel Besturday. Les damos la bienvenida al profesor José Gabriel Valdivia desde Arequipa. El profesor José Gabriel Valdivia, como he comentado, es actualmente profesor en la Escuela Nacional de Arte Carlos Bacaflor de Arequipa. Y también es docente, es profesor en el Departamento de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín. Le damos la bienvenida y a continuación nos va a presentar la ponencia titulada, la conferencia titulada Poesía e Independencia, prolegómenos al problema de la nación en la poesía de Mariano Melgar. Adelante, profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Cristel? Estimada videoaudiencia, por esta modalidad que ha implementado la Biblioteca Nacional del Perú. Muy satisfecho de haber sido considerado dentro de este programa y espero también que la ponencia o conferencia que voy a exponer esta noche sea de la completa satisfacción de todos los que se han inscrito y también de todos los que están expectando fuera de el sistema regular de inscripción. Esta ponencia tiene pues una característica especial, ¿no? Una pregunta que yo me hacía, ¿no? Era respecto de cómo nosotros podemos reflexionar, ¿no? Todavía, después de 200 años, o de qué modo podemos reflexionar sobre la nación. Y la primera idea es que la valoración de Melgar o las reflexiones acerca de su poesía se inician más o menos en la segunda mitad del siglo XX, aparte de las reflexiones clásicas, ¿no? Que consideraron al Yarabí como la primera ruptura del canon literario colonial. O sea, el Yarabí resulta un poco la composición literaria, ¿no? Que nos le posibilita a Melgar ingresar en el proceso de la literatura peruana. Ahora, esta especie literaria fue calificada como portadora de un carácter popular y de un sentimiento indígena, ¿no? Pero lo importante es que se constituyó en un aporte inaugural y solitario en la transformación de la poesía peruana, hasta convertirse en símbolo de la transculturación indígena e hispana, ¿no? Pero bueno, además de esta creación melgariana, el Yarabí, ¿no? Hay otras composiciones que son menester y que voy a referirme en esta ponencia, que son las fábulas, ¿no? Bueno, aparte de las diversas composiciones que hizo Melgar, como odas, elegías, glosas, nuestro joven prócer y poeta también legó algunas fábulas que no han sido muy favorecidas por los estudios críticos, ¿no? Y haciendo una revisión rápida nos encontramos que hay un vacío en la interpretación de las fábulas. Y es lo que nosotros, de alguna forma, queremos destacar, ¿no? Las fábulas de Melgar. Porque estas, desde su fin didascálico y moralista, manifiestan con insistencia las preocupaciones sociales, culturales y políticas de la época, vistas desde su entrañable patria chica, Arequipa. Ahora, en estas composiciones la lira melgariana se transforma en una irónica espada que busca la ansiada unidad nacional a fin de alcanzar el logro independentista. En el contexto de la emancipación, las fábulas no solo sirvieron para agitar la futura corriente libertadora y difundir el espíritu revolucionario, sino también para despertar en los jóvenes del momento ciertos ímpetus críticos contra el régimen colonial y forjar una escritura comprometida con la formación de las nuevas naciones americanas. En la medida que vamos preocupándonos por el problema y la composición literaria de la fábula, es necesario también decir algo sobre los gestos y actitudes políticas de Mariano Melgar, ¿no? La mayoría de la crítica los ha visto como románticos,
pero también influidos, ¿no?, por la Ilustración, ¿no?, pero con un carácter popular e indígena en su inmolación patriótica, porque hay que recordar que él participó de, digamos, una especie de ejército, ¿no?, liderado por Pumacahua y que estaba constituido en sus tropas por indígenas. Entonces, por eso es que la inmolación patriótica su inmolación tiene ese carácter. Sin embargo, hay un aspecto que quiero destacar, ¿no?, que es su rol como sujeto constructor de un discurso nacional, desde su posición de criollo sureño, singular y atípico. Esta de criollo sureño, ¿no?, entendemos también porque hay criolledades, así como hay diversas posibilidades de mestizajes, ¿no?, pero es un criollo sureño singular y atípico, ¿no?, desde nuestra perspectiva. Ahora, su sobra marcha hacia la muerte por la patria como autor de guerra, nada espontánea, ni producto de una decepción amorosa, fue fruto de ese espíritu ilustrado que hemos mencionado anteriormente, que también fue formado en la latinidad, porque él fue profesor de latinidad en el Seminario de San Jerónimo, y de un flamante sentimiento nacional emparentado con las profundas raíces de nuestra historia. Esto del sentimiento nacional es pues lo que de algún modo vamos a permanentemente citarlo, ¿no? Citarlo, puesto que no habría que decir, ¿no?, que el sentimiento nacional, bueno, está permanentemente, ¿no? Surge, está por ahí en algunas poesías, pero de todos modos ya podríamos que hay en ciernes ese sentimiento nacional. Ahora, en el contexto de la celebración de los 200 años de nuestra independencia, que va a ser el próximo 2021, mi conferencia quiere reflexionar sobre eso, ¿no? No solo sobre la preocupación libertaria en nuestro prócer y poeta, sino también en cómo hay un deseo de integración nacional para el logro del proyecto independentista. Bueno, además del hecho literario del Yarabí, entonces, pretendo llamar la atención sobre el surgimiento de este sentimiento nacional capaz de convocar a las tres etnias principales del momento, indios, criollos y mestizos, ¿no?, del momento de la emancipación y de la independencia, e integrarlos en un proyecto futuro de nación peruana. Bueno, digamos como una especie de guía, ¿no?, intelectual. Todos conocemos a Mariátegui y la guía que traigo es a través de una cita, ¿no? ¿Qué cosa es la nación? Dice, ¿no? Mariátegui dice, la nación misma es una abstracción, una alegoría, un mito que no corresponde a una realidad constante y precisa, científicamente determinable. Entonces estamos hablando, por eso, de algunas posibilidades de imaginar una nación, proyectar una nación, y en cuanto la realidad misma es difícil de objetivar, ¿no?, muy difícil de objetivar. Y de otro lado, también debo referirme a algo que está siempre ha estado entre la reflexión intelectual nacional, la peruanidad, ¿no? ¿Y qué cosa es la peruanidad? Todos nos hemos formado en un país como el Perú, entonces es una formación social determinada, pero hay rasgos que nos diferencian de otras formaciones, como son las naciones que han sido conquistadas y colonizadas. Entonces, nuestra peruanidad, bueno, tiene que partir de ese proceso histórico para poder verla en el tiempo, verla en este momento de inicio del siglo XIX y verla permanentemente. Cerraba esta parte introductoria quiero cerrarla con esto, ¿no? ¿Cómo se comprende el Perú, ¿no?, y las diversas formas de comprender lo que ha tenido a través de la historia? La comprensión, creo yo, del Perú contemporáneo no solo se constriñe o confina
a la comprensión de lo que ocurre dentro de sus fronteras, ¿no? Hoy vivimos un momento globalizante, un momento de globalización, y entonces creo más bien que debemos también buscar el contacto con las ideas y emociones globales a fin de renovar permanentemente la reflexión de la realidad peruana. Y creo que en ese sentido vamos a tocar un momento de esta reflexión que es el momento melgariano. Bueno, quizás es menester tener una pequeña data biográfica, ¿no? Esta data biográfica, bueno, se inicia el nacimiento de Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, ya pues en el mes de agosto, ¿no? En el año 1790. Claro, no hay la, digamos, la partida propiamente de nacimiento, sino de bautismo, ¿no? Que se bautiza en el mes de agosto. Entonces, probablemente ha nacido unos días previos, teniendo en cuenta las costumbres de la época, ¿no? De bautizar durante los 8 días, ¿no? Al recién nacido. Ahora, nace en un hogar, pues, que de modesta condición económica y acrecentado caudal moral, ¿no? El padre es una segunda nupcia, ¿no? Un segundo matrimonio, donde tiene varios hijos. Uno de ellos es Mariano Lorenzo. Ahora, siempre la leyenda, ¿no? Nos ha dicho que fue un niño precoz, ¿no? Y que siempre llamaba la atención de los mayores por estas condiciones de su intelecto. Y por eso el padre quiso educar a su hijo y lo condujo hacia una formación propia de la época, ¿no? Y este acercamiento a la religión va a tener un personaje como el obispo Pedro José Chávez de la Rosa, y él va, de alguna manera, a ayudarlo con la petición que hace el padre, ¿no? Entendamos que una capellanía no solamente era, pues, era un sustento económico, una garantía para educar a este niño precoz, ¿no? Pero después esta voluntad del obispo Chávez de la Rosa va a tener problemas y las dificultades económicas para su formación también van a estar por ahí, ¿no? De todos modos, a los 17 años, ya después de haber concluido los estudios previos, va a ingresar en el Seminario Conciliar de Arequipa a estudiar teología. Este seminario es, pues, muy importante en el proceso formativo de los jóvenes de la época. Melgar va a estudiar en un centro donde, digamos, han llegado muchas de las futuras mentes que van a participar del proceso de la independencia. Ahora, luego de concluir, ¿no? sus estudios previos del seminario, va a pedir una beca, ¿no? Una beca de colegial de gracia. ¿Qué significaba esto, no? O sea, que ya él tenía que ratificar su vocación sacerdotal y por lo tanto va a garantizar que el futuro no seminarista va a ser un sacerdote. Por eso es que aquí también le conceden esas, digamos, 4 órdenes sacerdotales, ¿no? ¿Qué pasa después de 1810? Más o menos he tratado de inferir en qué momento empieza a escribir, porque cuando hablamos de los manuscritos, ¿qué momento prepara los manuscritos, ¿no? ¿En qué momento se inicia en la escritura? Yo pienso que debe ser el año 1810 cuando él ya se inicia en la escritura y va a participar de las tertulias literarias, ¿no? Y claro, en el seminario va a destacar sobre sus demás compañeros y a los 20 años va a ser propuesto como profesor. Y este cargo de profesor también va a ser importante. ¿Por qué? Porque se va a dedicar al estudio de la lectura e incluso va también a enseñar cursos de varias índole, pero donde destaca el curso de latinidad, ¿no? Y es importante este curso de latinidad, ¿por qué? Porque también
va a ser traductor de muchos poetas latinos y fundamentalmente la famosa traducción de Ovidio. Entonces, el arte de amar o los remedios de amor. Bueno, en el contexto que vive el país, ya empiezan pues fuera del contexto del seminario, ¿no? Empiezan ya a hablar de los procesos independentistas, ¿no? De lo que está pasando en América. Y justo el año 1812, él ya oficializa, digamos, su condición de poeta. ¿Por qué? Porque va a enviar dentro del círculo literario arequipeño, junto a otros, ¿no?, jóvenes, unos poemas que van a publicarlos en el homenaje a José Baquijano y Carrillo. Ahora, esa es, digamos, la aparición literaria que después la vamos a retomar, ¿no? 1812 aparece literariamente el nombre de Mariano Melgar, ¿no? Ahora, las vicisitudes particulares las voy a obviar, ¿no? Porque creo que ya se ha dicho mucho sobre las vicisitudes amorosas del joven Mariano Melgar. El año 1813 viaja a Lima, bueno, con la finalidad de consagrar sus estudios de abogado. Y allí va a empezar a tener contacto con patriotas limeños y el testimonio de esta presencia limeña va a ser también una fábula, ¿no? O sea, ojo con la fábula, ¿ya? Porque lo primero va a ser una oda formal para la época. Lo segundo va a ser un brindis, también con motivo del homenaje a Baquijano y Carrillo, y un soneto, que también tiene algunas cuestiones políticas. Pero su paso por Lima va a quedar registrado con la publicación de la fábula El Ruiseñor y el Calecero. Pero esta fábula no aparece con su nombre, aparece como anónima. Después los investigadores ya han determinado, ¿no?, que era el autor Mariano Melgar. Pero ojo con la fábula, ¿no? Esta fábula del Ruiseñor y el Calecero, ¿no?, que ya nos dice a la par que no solamente está el poeta del Yarabí, ¿no?, sino también está el poeta de las fábulas, ¿no? O sea, el poeta del Yarabí, que es el que va a trascender en la literatura, y de otro modo, él le dedica tiempo a la escritura de las fábulas. Ahora, la estadía en Lima, según los biógrafos, es puesto ahí 52 días, ¿no? Y está en la capital. Ahora, ese año de 1813 es un año personalmente de crisis para él, una crisis personal, y también un año de crisis ideológica. Algunos estudios han visto que en un breve periodo de tiempo va él a evolucionar ideológicamente. Y no es extrañar por qué se enrola en un ejército dirigido por Pumacahua. O sea, que él está pensando respecto de cómo se debe hacer la independencia o cómo se debe empezar a participar en el proceso independentista, ¿no? Entonces, esa es ya la otra faceta, ¿no? Esa es la otra faceta del prócer. Pero en noviembre de 1814 abandona Arequipa y se va rumbo al Cusco. Y curiosamente es auditor de guerra y comandante de artillería, ¿no? Uno dirá, pues, Melgar, ¿qué tenía que ver con los cañones, no? ¿Qué tenía que ver con las armas? ¿O no tenía que ver? Pero ese es el cargo que se le da, dado probablemente su conocimiento como auditor, ¿no?, auditor de guerra, y también de pronto su coraje o su valentía o su ímpetu guerrero para ser comandante de artillería. Bueno, a Pumacahua, al ejército de Pumacahua no le va bien, ¿no? El primer triunfo por la zona de Chihuahua, que en Arequipa, pasa por la ciudad, pero en el Cusco ya se enfrenta con un ejército español más poderoso, ¿no? Se enfrenta con un ejército que tiene otras condiciones bélicas, otras condiciones militares.
Y bueno, es derrotado y el 12 de marzo de 1815 muere fusilado en las serranías del pueblo de Imachiri, en Puno, Mariano Melgar y otros patriotas, ¿no? Hay también estudios cuál es el conjunto de patriotas que mueren junto a él, ¿no? Y de toda índole social y puede también racial. Ahora, en la medida, ¿no?, que Melgar va a ser fusilado, ¿no?, es que muere el hombre, ¿no?, pero van a ser el prócer y también el poeta, ¿no? Quizás el poeta ya nació antes, pero va la figura del prócer a arrastrar o jalonar la figura del poeta, ¿no? Y el interés entonces va a ser doble, va a ser un interés histórico y literario por este personaje. Es menester recordar solamente cómo varios hechos entre literarios y sociales, voy a destacar solo este social, ¿no?, en cuanto, ¿qué pasa en 1833? Ya se consolidó la independencia, sabemos que en el lapso de 1815 a 1824 hay todo un proceso de persecución, bueno, son exhibidos los restos de Pumacahua, ¿no?, en diversas partes del sur, y bueno, hay acá en la Plaza de Arequipa un lugar que se dice también que se exhibió, ¿no?, una de las extremidades de Pumacahua, etcétera, ¿no? Pero Melgar es enterrado, ¿no? Para algunos, acá está la leyenda también, para algunos en las orillas del río, para otros vinieron y lo sacaron los habitantes del lugar y lo echaron a las aguas del río, se lo llevó el río, y para otros fue sepultado. Lo cierto es que el año de 1833, Arequipa va a empezar, ya empieza en 1827 a difundir los poemas, ¿no?, de Melgar en diversos periódicos. Es famoso el diario El Republicano, el primero en difundir sus poemas, ¿no? Y en 1827 la publicación de la Carta a Silvia, ¿no?, que se hace en Ayacucho. Pero bueno, precisaba esto, ¿no? ¿Qué pasa, no? Se inaugura un cementerio, el cementerio general que tiene por nombre La Pacheta, y traen los restos del poeta a la ciudad, ¿no?, donde también hasta hoy dicen que no están sus restos, ¿no? No se puede encontrar. Entonces, estos hechos han generado, pues, lo que de alguna manera se denomina la leyenda melgariana. Ahora vamos, pues, al poeta, ¿no? En la bibliografía es también importante mencionar los manuscritos, ¿no? Los investigadores, cómo la figura de Melgar ha ido llamando la atención, ¿no? Está bien simulación patriótica, la admiración que en su pueblo natal, en su ciudad natal, Arequipa, ¿no? Quienes, como dicen algunos críticos, Arequipa quiso tener su héroe y su poeta y lo tuvo en Melgar, ¿no? Y permanentemente estuvo alimentando la figura del prócer, la figura del poeta, ¿no? Ahora, los hechos que están en torno a los manuscritos, que el cuaderno 1 y el cuaderno 2, ¿no? El 1, bueno, primero se encontró el 2, ahí hay un errorcito, el de la Universidad de Indiana, ¿no?, que lo encontraron en los archivos de un amigo entrañable de Melgar, José María Corbacho. Probablemente se vendió la biblioteca a la universidad y ahí lo encontraron el manuscrito 1. Pero después, el manuscrito 2, después va a encontrarse el manuscrito 1, ¿no?, que es el de la biblioteca Benvenuto. Hay un errorcito, disculpen, entre el 1 y el 2, ¿no? Que lo va a publicar la Universidad del Pacífico en 1988. Entonces, a la par de estos dos manuscritos, que son los más famosos, hay otro grupo de manuscritos que en la edición de la Real Academia Peruana de la Lengua de 1971 se menciona, ¿no?, todo un conjunto de manuscritos, ¿no? Por eso, después, quienes escribían, quienes copiaban los poemas de Melgar, ¿no?, y se fueron haciendo así, con caligrafías que ya no eran las melgarianas, sino con caligrafías de admiradores de la poesía
del prócer y poeta. Ahora, como ya dijimos, en vida, en 1812, publica en Lima, en este homenaje por la convocatoria a Baquijano y Carrillo, la Oda del Brindis y el soneto, y en 1813 esa fábula. Lo demás es póstumo, ¿no? Y póstumo que empieza con la carta a Silvia, ¿no? En 1827. Una composición que podríamos llamarla autobiográfica, o que es una historia de su amor, una historia de sus vicisitudes, una historia de sus conflictos, los conflictos sociales, los conflictos de la época, ¿no? Pero es Carta a Silvia. Y llama la atención sobre la palabra carta, ¿ya? Porque utiliza el término carta en vez de epístola, que podría ser el término culto. Y creo yo que aquí ya el término carta nos da muestra de ese sentido de lo popular que tiene él, ¿no? De cómo va a construir su poesía también desde esa perspectiva de la lengua popular. Luego, en 1833 se publica El arte de olvidar, ¿no? Esa formación de latinidad que la ejercita con la traducción del latín, ¿no? Se publica, bueno, el título también es muy creativo, ¿no? De esta traducción. Ahora, ¿qué pasa con la edición de sus poesías, ¿no? Bueno, se había preparado para 1865, 50 años después de, ¿no? 1815, los 50 años de su muerte, los familiares y amigos que todavía vivían del poeta y los nietos o sobrinos tienen un interés de publicar, ¿no? Y entre 1865 y 1878 que aparecen las poesías, bueno, ahí uno se pregunta qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué aguardó tanto la publicación? ¿No? Probablemente, ¿no? Probablemente circunstancias familiares y circunstancias también editoriales, ¿no? Pero en 1878 aparece así, ¿no? Poesías de don Mariano Melgar. Pero, ¿quién selecciona estas poesías? ¿No? El ilustre Francisco García Calderón, ¿no? Landa, ¿no? Que después va a tener su protagonismo en la presidencia de la República en el momento de la guerra con Chile. Entonces, es el juicio de Francisco García Calderón el que va a determinar qué poesía va y qué poesía no va. La estructura misma del libro. Este libro, Poesías, trae 5 odas, mi número 5, 5 elegías, 2 sonetos, 10 yarabíes y 5 fábulas. Y acompaña la carta a Silvia nuevamente, y se acompaña la traducción, El arte de olvidar o Remedio de amor, y otras traducciones. Ese es el libro Poesías. Suponiendo que separáramos las traducciones, ¿no? Que bueno, ya es otro problema para, ya desde la perspectiva de la traducción, tratar de ver, ¿no? Cuál es su rol, cuál es su papel. Al margen de eso, entonces tenemos 5 odas, 5 elegías, 10 yarabíes, 2 sonetos y 5 fábulas. Esa era la producción eminentemente poética de Melgar. O sea, 10, 20, 22 poesías, ¿no? Eso es lo que hubiéramos tenido, ¿no? Si es que la figura no iría creciendo, si es que la figura a través del tiempo no iría llamando la atención. En 1944 se repite esta obra poética, ¿no? En Lima, pero ojo en 1971. Esta empresa sí es titánica, ¿no? Se reúnen una serie de académicos, ¿no? En ese momento presidido por la figura de Aurelio Miro Quesada, ¿no? Y
coleccionan aproximadamente 181 poesías. El problema está que se puede discutir la forma de organización, ¿no? Hacen una organización temática que ya en su momento, cuando preparamos en el 97 la antología hecha por la Universidad de San Agustín, ¿no? También planteamos una propia organización de la obra, porque la organización de la academia obedecía, creo yo, a criterios del momento, ¿no? Y después, bueno, la pregunta es, bueno, algunas composiciones Melgar le puso el título de elegía, otras oda, otras ya los propios admiradores, los propios editores fueron cambiando cosas. Y entonces también no solo está la leyenda del personaje, sino también la leyenda literaria. Y el año 97, la Universidad Nacional de San Agustín, poco tomando en cuenta la de las poesías completas, solo publica la poesía, ¿no? No publica las traducciones, ¿no? Y incluye la Carta Silvia. Y bueno, el año 2010, el gobierno regional de Arequipa también nos va a publicar las poesías completas. Ahora, es menester también ver, aparte de la difusión que se ha hecho permanentemente de la obra de Melgar, es menester ver las antologías, ¿no? Porque la antología también forma parte de la investigación literaria y es parte de la crítica literaria y el juicio valorativo. Tal así como las antologías que aparecen, o sea, desde que considero, una de 1948, una antología así de Melgar hecha en Lima, en 1975 una antología poética hecha en Lima también por Antonio Cornejo Polar, y la del 2015 que denominé Antología Esencial, ¿no? Hecha en Arequipa y realizada por mi persona. Bueno, hasta ahí está el poeta, está su vida, y ahora nos toca participar de otro tópico, ¿no? Que es la crítica, ¿no? Mis estudios melgarianos me llevaron el año 2016 a reunir casi toda la crítica melgariana en un libro de cerca de 500 páginas, ¿no? Y es más o menos lo que rápidamente, ¿no? El derrotero crítico. Dejando de lado los clásicos, ¿no? Los clásicos, digamos, Sánchez, Mariátegui y Ribagüero, ¿no? Tomo la segunda mitad solo del siglo XX. También excluyo la primera, el siglo XIX, ¿no? La propia introducción de Francisco García Calderón y luego el homenaje que hacen en 1891, creyendo que nació ese año, el 1791, ya después se hace que nace, se celebra el centenario y también se hace una publicación donde hay algunos juicios críticos, hay también ampliaciones biográficas. ¿Ya? Pero en el siglo XX yo he considerado 7 momentos. Voy a mencionar algunos que están aquí, ¿no? Arequipeños, la gran mayoría, y también críticos como Luis Jaime Cisneros, ¿no? Como Alberto Tauro, Estuardo Núñez, Antonio Cornejo Polar, luego Miro Quesada, Washington Delgado, los comentarios que hace en su libro sobre la literatura peruana republicana, un artículo de Jorge Basadre, luego artículos de Jorge Cornejo Polar, un libro de Enrique Carremo Ordóñez, un artículo de Tito Cáceres Cuadros. Y el siglo XXI ha continuado el interés por Melgar, ¿no? Dada la proximidad de su bicentenario, el 2015 se hizo en Arequipa varios eventos donde se difundieron artículos y ponencias. Y ahí menciono pues este libro que recopila casi todo este derrotero crítico de la figura de Melgar. Pero, ¿qué conclusión yo puedo decir así brevemente de todo este derrotero crítico? Juicios encontrados en un momento, desencontrados en otro, en algunos momentos también equilibrados, pero lo que sí todos coinciden es que el gran aporte fue Yarabí. Y entonces, desde ahí, desde esta forma literaria denominada Yarabí, es que podríamos establecer
un comienzo y un final, ¿no? Para enjuiciar la crítica melgariana, ¿no? Reconocer el yarabí como forma literaria peruana y también como un símbolo y un signo de nuestra cultura y nuestra historia. Entonces, aquí, parafraseando un poco el título de un artículo de Raúl Porras Barrenechea, Biografía del Yarabí, hay un rastreo, ¿no? Hay un momento prehispánico del Yarabí que está en las crónicas, un momento colonial que lo registra el Mercurio peruano, ¿no? Luego, un momento republicano en el siglo XIX, donde se da el Yarabí melgariano, y fundamentalmente en Arequipa, de acuerdo a Francisco Mostajo, hay un melgarismo, donde la figura de Melgar casi está en todo el siglo XIX, y un yarabíismo, ¿no? Que todo el mundo quiere escribir, sobre todo en Arequipa, yarabíes, ¿no? Eso Mostajo le llama el yarabíismo, y Cornejo Polar le llama el melgarismo. Y bueno, el momento republicano, cito el inicio del siglo XX, con José Santos Chocano, y después muchos poetas, ya hasta quizás los años 80, en que en Arequipa un poeta joven de ese momento publica un libro que se llama Yarabíes para una sirena, que de yarabíes no tienen nada, solamente son poemas amorosos, ¿no? De Milton del Carpio. Entonces, creo que el yarabí también ha tenido un cultivo en el siglo XX que es necesario citarlo. Ahora, dentro de esta biografía, ¿cuáles son las claves, ¿no? Del yarabí? Sí, es una expresión amorosa, totalmente, ¿no? Hay otros temas, pero la esencia es el amor. Luego hay un sentimiento indígena trasvasado, ¿no? Que viene desde ese momento prehispánico y que a través del tiempo se va modificando y se va transformando. Y luego el carácter popular, ¿no? ¿Por qué? Porque está, por su sencillez, la composición del yarabí tiene un contacto con la gente, ¿no? Y viene la gente y va hacia la gente, ¿no? Y por eso Basadre dice, ¿no? De que quien hace a Melgar héroe y quien hace figura representativa es el pueblo. Ahora, también podríamos agregar los vínculos con la oralidad, ¿no? Y acá habría que destacar de qué oralidad, ¿no? Y me remito a Arequipa y a Juan Guillermo Carpio Muñoz, cuando él establece una relación entre el yarabí lonco y el yarabí cala, ¿no? Melgar dice, urbaniza el yarabí, que tenía una expresión lonca, o sea, rural, campesina, y lleva hacia el mundo de, digamos, ilustrado, culto, o de la ciudad, que es el cala, ¿no? Entonces, ese sería el juego de la oralidad. Y los vínculos con el canto. Yarabíes en agosto se cantan hasta hoy, ¿no? En la ciudad de Arequipa. Y ha sido un género muy cultivado, ¿no? Pero en la medida de que quisieron musicalizar los yarabíes de Melgar, en un trabajito para mi doctorado, traté esta idea, ¿no? De cómo ennoblece la canción lo poético del yarabí, ¿no? Lo hace más trascendental de lo que era, ¿no? No que por eso que la letra sencilla, ¿no? Frente a la letra poética melgariana. Esto ennoblece al yarabí y lo hace también tener otro efecto en el que escucha. En cuanto a los rasgos interpretativos de la crítica, ¿no? Bueno, hay tres elementos, ¿no? Esto de que desdeñando ya del yarabí mestizo, ¿no? Si pues el yarabí es un signo transculturador, es una especie hibridizante, por ejemplo, cuando se reemplaza la quena por la guitarra, es un largo proceso, ¿no? O cuando la voz, que es el elemento fundamental en el canto, ya no es con esa acentuación o con elementos quechuas, sino elementos hispánicos, pero con una lengua popular, y también el cultivo del propio yarabí, ¿no? Un símbolo heterogéneo porque son varios factores que concurren en su constitución como forma literaria o también como
elemento, digamos, simbólico. Bueno, hasta aquí, digamos, es pues lo que ya casi todos sabemos, ¿no? El Yarabí y Melgar. Pero vamos ahora a ingresar al problema de la nación. Y voy a partir primero desde una famosa oda, que es la Marcha Patriótica, ¿no? Que, bueno, como los editores, como decía, siempre le han puesto títulos, unos le han puesto Oda a la Libertad, ¿no? Pero Melgar en un manuscrito dice que, bueno, no le puso título, pero esos son otros problemas. ¿Ya? Pero Oda a la Libertad, los editores justifican porque dicen la primera estrofa habla de su libertad, ¿no? De la libertad civil. Es hecho que esta Oda dice, por fin, libre y seguro puedo cantar, ¿no? Pero ¿qué observamos en este texto, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de este texto? ¿No? Los destinatarios de esta oda, ¿no? Son varios. Y aquí voy a aferrarme a algunos elementos, ¿no? Textuales, ¿no? Para poder esbozar estos prolegómenos al problema de la nación. Dice, ¿no? Oíd, cese y el llanto, esclavos oprimidos, indios que con espanto del cielo y la tierra sin consuelo, cautivos habéis sido en vuestro suelo. Ya ahí hay un destinatario, ¿ya? de esta poesía. Dice, indios que con espanto. Segundo, ¿quiénes son los otros destinatarios? Oíd, patriotas sabios. ¿Y quiénes son los patriotas sabios? ¿No? Cuyas luces doblaban el tormento de mirar al talento lleno siempre de agravios, ¿no? O sea, no olvidemos de que aquí hay algunos elementos que después voy a ir citando que van a constituir estos prolegómenos, ¿no? Ya hay un destinatario, hay un segundo destinatario, los patriotas sabios, y hay un tercer destinatario, oye, mundo ilustrado, ¿no? Que viste con escándalo a este mundo. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva de los destinatarios de esta escritura, podemos inferir que hay una intención, ¿no? Claro, de citar al grupo étnico de los indios y también a este grupo de los patriotas sabios. Pero hay expresiones como compatriotas queridos, ¿no? Compatriotas amados, ¿no? A lo largo del poema, ¿no? Y hay una expresión que es la fundamental, ¿no? ¿Cómo es que él busca, desde esa perspectiva integradora, ¿no? A sus compatriotas amados, ¿no? A los sabios magistrados, ¿no? A esos ilustres, ¿no? Que dice, viva si la elección que nos conserva, Maita, Iberia y Minerva. Maita, Iberia y Minerva. ¿Ya? Minerva es la diosa griega, ¿no? De los sabios y de los artistas. Iberia es el nombre antiguo de España. Y Maita, Maita Capa. Entonces, él quiere, de algún modo, que esto esté integrado. Y luego, dice, con voz dulce y activa, clamaron, y los incas sepultados saltaron de su tumba alborozados. Entonces, esta, digamos, Oda a la Libertad, que es, con el título prácticamente se escondieron muchas cosas,
de las intenciones del propio poema, ¿no? Es ese afán integrador o esa convocatoria, ¿no? Simbolizada en Maita, en Iberia y en Minerva. Minerva es pues a rendir culto a su clasicismo, su latinidad también, y Iberia, la España, ¿no? Y Maita, entiendo que por Maita Cápac, ¿no? Entonces, eso traigo a colación para un poquito ver rectificar un poco la lectura de esta obra, ¿no? Y leerla desde esta perspectiva de unos prolegómenos al problema de la nación, ¿no? Ahora, de lo cívico, lo patriótico y lo político, ¿no? Esta obra y tres más, ¿no? Que, bueno, eso es ya, digamos, un análisis para especialistas, ¿no? Me permiten que lo cívico, y traigo el término cívico, en la medida que la edición de la Academia Peruana de la Lengua pues dice poesía cívica, ¿no? No quieren decir poesía política ni poesía patriótica, dice poesía cívica, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tránsito de lo cívico a lo patriótico y a lo político en Melgar. Y lo político va a estar expresado más en las fábulas. Entonces, lo cívico sí pueden estar en las odas, ¿no? Como hemos visto, pero también con esa perspectiva integrada de nación. Lo patriótico en el sentido de la independencia, ¿no? Defender la patria, y lo político en el sentido de que alude a esta integración o una perspectiva de poder que sí va a haber en las fábulas. Ahora, la criolledad sureña. ¿A qué me refiero con la criolledad sureña? Cuando yo esbocé esta conferencia el año 2015, este estudio, todavía Mazzotti no había publicado su libro Lima Fundida, ¿no? Y bueno, después, cuando ya la publica y de acuerdo a los avances de investigación, sí pues, no había una sola criolledad. Había una criolledad central, virreinal y muy colonial, que era la limeña, ¿no? Y esta criolledad limeña fue después la hegemónica y la que después hace de que todo sea el Perú en base a Lima. Pero también hacia el sur había otras criolledades, como la arequipeña y también la cusqueña, con sus distinciones y marcas. Entonces, en esto también Carlos García Bedoya, me auxilia un poco porque él tipifica a Melgar como un criollo sureño, ¿no? Y luego también, también me remito a Mariátegui porque habla Mariátegui de distintas criollidades, una criollidad costeña y una criollidad serrana. Entonces, no es tanto ya eso de lo homogéneo y unitario que pudo ser lo criollo, ¿no? Sí hubo una hegemonía, ¿no? Y a veces perjudicial, como hasta hoy, de la criollidad limeña. Pero, ¿cómo es que no se ha identificado dentro del discurso criollo a Melgar? Claro, por el yarabí, como hemos visto, ¿no? Pero y porque él se enrolla en un ejército que no era, digamos, el libertador o el criollo, sino un ejército de indígenas, liderado por Humacagua. Pero considero que dentro de esta perspectiva de las criolledades, la criolledad sureña y la criolledad arequipeña en particular, y más precisamente singular en Melgar, es atípica, ¿no? Es atípica, ¿no? Porque viendo la perspectiva de los discursos criollos, entonces hablamos de un criollo sureño atípico. Ahora, ¿cómo es que yo trato de abordar el tema desde, digamos, la perspectiva de otros estudios, ¿no? En primer lugar, hay una discusión que la hace Jesús Martín Barbero, un estudioso en un libro. Él distingue la pugna que hay entre ilustración y romanticismo respecto de los conceptos de nación, de patria y pueblo, ¿no? En Europa. Entonces, esa discusión de nación, patria y pueblo, claro, salvando las distancias, también confunde, ¿no? Si es patriota, si es un ejército, no hay ejércitos nacionales, son ejércitos patriotas, y qué cosa es el pueblo, y de qué pueblo habla Melgar, y a qué pueblo se refiere, ¿no?
a un pueblo integrado, a un pueblo de mestizos, a un pueblo de indígenas, a un pueblo de criollos o a los tres pueblos, ¿no? Entonces, ojo con esta confusión que es importante para poder abordar el tema de estos prolegómenos al problema de la nación. En segundo lugar, también está la mirada de Ángel Rama, cuando él plantea la ciudad escrituraria, ¿no? Y él habla de varios cordones, ¿no? En Melgar, ¿qué hace? No? El cordón más alejado, que es el de Lonco, respecto a la ciudad escrituraria, que sería la ciudad Cala, o sea, la ciudad en torno al poder, la letrada, ¿no? Melgar opta por incorporar esa lengua vernácula española, ¿no? Pero popular, y la inserta en esta ciudad escrituraria, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, de lo oral. Ahora, también a finales de los 90, ¿no? Después de toda esta experiencia de la Comunidad Económica Europea, Habermas, el filósofo alemán, plantea de que estamos en un camino hacia lo postnacional, ¿no? A finales del siglo XX. O sea, las naciones, en este caso europeas, tenían que verse obligadas a ir a algo postnacional, ¿no? Y eso era la Comunidad Económica Europea. Pero aquí lo que interesa es ver esto de lo prenacional, porque como dijimos al inicio, la nación es un constructo a veces en abstracto, imaginario, ¿no? Y también cambiante y de acuerdo a las épocas. Y también cómo se construye, cómo se elabora, cómo se forma. Entonces, podría darse esta idea, estos prolegómenos desde una perspectiva de lo prenacional. Ahora, Partha Chatterjee, que es un intelectual hindú, también en su libro La nación en tiempo heterogéneo hace las distinciones, ¿no? Entre las naciones europeas y las naciones americanas y las otras naciones, o lo que él denomina el occidente moderno, ¿no? Cómo se construyeron nuestras naciones. No podían construirse a la usanza europea. Y otra idea también que tiene que ver es con un intelectual cubano, Ibarra Cuesta, donde él habla de una identidad prenacional y un patriotismo criollo. Y aquí la idea central es que el patriotismo criollo sí se pudo dar en esta criolledad sureña, mas no en la criolledad limeña, ¿no? Y entonces esto es discutible, polémico, ¿no? Pero de alguna manera las otras prioridades siempre vinieron reclamando y por eso es que la inestabilidad propia de los primeros años post-independencia y luego el papel protagónico de Arequipa en la historia y las ventiscas no tiene que ver mucho con esta idea que va sembrando Melgar de lo prenacional y con una idea patriotismo local, ¿no? Entonces, o es un patriotismo limeño frente a un patriotismo arequipeño, no se llegó a constituir un patriotismo nacional, ¿no? Entonces, aquí en Melgar hay poemas que aluden al concepto de patria, ¿no? Y ese concepto de patria es el que, de alguna forma, podríamos, ¿no?, verlo como un prolegómeno a la nación. Ahora, dentro de estas ideas de los prolegómenos a la nación, están pues las odas y las fábulas, ¿no? Ya vimos, ¿no?, que en esa oda a la libertad, por fin libre y seguro, están los destinatarios, reitero esto, los indios, los patriotas, los compatriotas, habla también la patria del globo entero, habla del Maite Inca, etcétera, etcétera. Esa oda me parece emblemática, ¿no?, para poder ingresar en estos estudios de la nación. Ahora, respecto de las fábulas, ¿no? Siempre la fábula, bueno, juega con el sarcasmo, con la ironía, y creo que la fábula belmariana juega con la didáctica política. ¿Ya? Ese es su fin, ¿no? Una didáctica política. Y ya en el brindis a Baquija, ¿no?, dice, la patria justamente se complace, ¿no? En ese brindis, bueno, vamos a encontrar un Melgar pues ya no tristón, sino jocoso, o sea, distinto, irónico. Ya no el Melgar de los yarabíes, o sea, el Melgar de las fábulas es otro, ¿no? Más risueño, con humoradas y también con tomaduras de pelo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que quiero enfatizar, ¿no? O sea, que también esta
estos prolegómenos al problema de la nación están impregnados en las fábulas. Y justamente en este brindis, ahí dice, ¿no? El que no esté de acuerdo y se siente egoísta, que reviente, ¿no? Entonces, esa expresión que reviente, o sea, desde mi perspectiva es humorística, es una humorada melgariana. Ahora, es también curioso que en algunas, en la fábula del cantero y el asno, hay una nota firmada por el propio Melgar y le dice, probablemente a José María Corbacho, su más íntimo amigo y también su mentor, 5 años mayor que él, compatriota, hoy me he levantado con algunos síntomas de fabulista. ¿Qué dice usted de esto? ¿Y qué dirá esta tentativa? ¿No? Es lo que le dice a su amigo Corbacho, ¿no? Y eh, concluye, ¿no? Con esta expresión, callarse también es verso y a veces fábula. Melgar, ¿no? Bueno, ahí están unas fábulas que me interesan desde esta perspectiva, el ruiseñor y el calecero, por esa dualidad, ¿no? Que tiene un alto contenido social. Claro, la más socorrida por la crítica es el cantero y el asno, ¿no? Desde una perspectiva ideológica por la situación del indígena. Pero el ruiseñor y el calecero también hay que verla desde esa dualidad, ¿no? ¿No? O sea, de cómo se puede percibir, ¿no? la música o la cultura del de arriba y el de abajo. Luego están las cotorras y el zorro, que también contienen ciertas situaciones, por ejemplo, respecto del zorro, que es importante el silencio, ¿no? No el cotorrear cuando vas a hacer una insurrección, ¿no? Y él dice que hay que aprender del zorro, a ser silencioso. Entonces, dentro del contexto de la emancipación. Bueno, el caso de las aves domésticas o el asno cornudo, que también es, desde su perspectiva didascálica, es altamente humorística, ¿no? Me hace recordar mucho a León enamorado, ¿no? Que quiere sacarse las garras, ¿no? Y este asno cornudo también que quiere ser como que quiere cambiar su naturaleza. Y el murciélago y los gatos, ¿no? La que traigo para esta noche y como parte final es los gatos, ¿no? En esta fábula, ¿no? ¿Cómo yo infiero este sentimiento nacional o de integración o de unión, ¿no? Para un momento político como el de la emancipación y también para un momento, digamos, de siempre, ¿no? Cuando los peruanos tenemos de algún modo que superar estas diferencias para, para poder desarrollar, ¿no? Para poder llevar el país a un mejor horizonte. Curiosamente, me llaman la atención los colores de los gatos, ¿no? Es un blanco, un negro y un manchado. Bueno, aquí la expresión, nadie dice manchado, sino manchado, ¿no? Son 3 gatitos de 3 colores, hay un blanco, un negro y un manchado. Pero curiosamente los 3 son huerfanitos, ¿no? Los 3 son huerfanitos. La madre ha muerto, ¿no? Y los 3 están huerfanitos. ¿Y quién es? Después aparece un enemigo, que es un perro, que dice un perro endemoniado, ¿no? Pero, ¿qué pasa, ¿no? En el desarrollo de la fábula? Ahí la expresión melgareña es la dulce unión fuese su abrigo para estos 3 gatitos huerfanitos. Pero surge un problema político. Aquí no cabe otra lectura que la lectura política. ¿Pero quién manda? Y se ponen a discutir sobre quién manda los 3 gatos. Y entonces, el blanco dice, quien debe mandar es la noble blancura, ¿no? Estoy haciendo más o menos una especie de resumen para esta exposición. En segundo lugar, el negro que dice, debe mandar el más diestro y valiente. Y el manchado dice, momento, unión, manda el digno. Conflicto, no se ponen de acuerdo, no hay unión, y el perro los destroza. Y moraleja, dice Melgar, somos como los gatos. La palabra paisanos, eso es un término estrictamente popular y que ha tenido larga vida, ¿no? Si somos como los gatos paisanos, ¿tendremos libertad? ¿Y cómo termina? Ya lo veremos, ¿no? O sea,
Si lo vemos desde el contexto de la emancipación, la fábula es ilustrativa, pero si también la proyectamos un poco más y la vemos desde una lectura de este sentimiento nacional en ciernes, o de estos prolegómenos al problema de la nación, podemos considerar de que el blanco y el negro y el manchado son los tres grupos étnicos de este momento, ¿no? El hispano, el indígena y el mestizo. Y creo que esa perspectiva, ¿no?, de estos prolegómenos al problema de la nación, bueno, se quedaron ahí. Se hizo la emancipación, pero faltó lo otro, ¿no? Que después de 200 años podemos también seguir reflexionando cómo se ha avanzado en la Constitución o cómo se ha visto la nación peruana, ya desde la perspectiva moderna, digamos, desde una perspectiva política de los gobiernos, la democracia, los derechos, la sociedad civil, tal como lo plantean los últimos estudios sobre los problemas de la nación. Bueno, casi he sido exacto en los 60 minutos, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, profesor José Gabriel. Ha sido un gusto escucharlo. Ha sido también bastante interesante ver este panorama que ha presentado sobre la obra de Mariano Melgar, tanto su producción como sus influencias, su propuesta o ideario de nación, también su cambio ideológico, ¿no? Y su compromiso político y el carácter, digamos, heterogéneo o híbrido en su obra. Además de presentarnos, digamos, a Mariano Melgar como personaje histórico y su obra vinculada a un momento clave en nuestra historia, ¿no? Que es, digamos, todo el proceso de independencia, que no fue un proceso lineal, ni solo fue un evento, sino que fue todo un proceso con muchos eventos, muy complejo y con diversas posturas. Una pregunta que es, digamos, general, es en relación al Yarabí. Si nos podría explicar, comentar cómo usted definiría el Yarabí. Y por otro lado, si es que el Yarabí tiene una forma establecida. A ver, yo mencioné 4 aspectos, ¿no? En primer lugar, es una, digamos, una canción amorosa, para hablar en un lenguaje más es una canción amorosa. Un yarabí es una canción de amor, un poema de amor. ¿Ya? Ahora, ese poema de amor tiene una peruanidad, y esa peruanidad, ¿qué la marca? El sentimiento indígena. ¿No? Podemos rastrear el sentimiento amoroso y podemos ir a rastrear la canción amorosa, ¿ya? Pero el yarabí es eso, ¿no? Es una canción de sentimiento amoroso, pero con un carácter de lamento. No es la celebración del amor, sino es la lamentación del amor, ¿no? Eso, por un lado, sería el contenido. En segundo lugar, digamos, los rasgos, la composición misma no es culta. La composición es, por eso, a veces cierta crítica, ¿no?, que no valoró a Melgar en su momento. Fundamentalmente le decían que era pues un lenguaje un poco popular, ¿no? No era un lenguaje culto para juzgarla como una gran poesía neoclásica. Entonces el yarabí no puede ser neoclásico. Ahora, también podríamos ligarla al canto, a la oralidad, ¿no? Ahora, su composición métrica es fluctuante, es variable. Y en la antología ahí pueden ser heptasílabos, endecasílabos, ¿no? La composición. Y algunos, por ejemplo, Dahmer ha hecho un vínculo
que habría entre la poesía, ¿no? Española de inicios del medioevo con la poesía provenzal, con el yarabí, ¿no? Con esas formas del pie quebrado, por ejemplo, ¿no? Tiene también, o sea, es una hibridación formal. Y creo también que había un artículo reciente, nomás de Fátima Salvatierra, que había estudiado la estructura métrica del yarabí. Entonces todavía creo yo que del yarabí falta eso, ¿no? Es los estudios de la métrica del yarabí, cuántas variables hay, cuántas variantes. Juan Carpio Muñoz también aventura a ver si son pentasílabos, si son heptasílabos, cómo son las estrofas, si son de 6 versos, si son de 7. Entonces, eso, bueno, es fluctuante en la cuestión formal, ¿no? Y otro aspecto, ¿no? Que si por eso es pues lo heterogéneo, sería un signo y un símbolo, ¿no? Que es desde la interpretación eso, tiene varios elementos, ¿no? O sea, cómo el yarabí cantado, cómo la voz ingresa en el yarabí escrito. O sea, del yarabí cantado, donde la voz es fundamental, cómo pasa al yarabí escrito. O sea, la oralidad, cómo se trabaja en la escritura, desde la voz, porque el yarabí, dicen los especialistas, si no hay voz en el cantante, no hay yarabí, ¿no? Por todos esos giros que hacen de jalar las vocales, estirar las sílabas, ¿no? Para darle quizás la sentimentalidad que de alguna manera puede perderse en el yarabí escrito. Entonces, creo que si habría un yarabí moderno, a ver, creo que hasta, como decía, hasta los años 80, ¿no? Se escribía en yarabí. Lugardo Medina, un poeta fallecido, concursaba acá en Arequipa y ganaba muchos premios escribiendo yarabíes, ¿no? Pero era yarabí para el canto, ¿no? Ya no tanto yarabí para la escritura. Entonces, quizás lo que ha simbolizado Arequipa es el yarabí hoy como canto, ¿no? Y es lo que queda de ese Melgar, ¿no? Y como decía, ennobleció el yarabí con sus letras. Por eso los cantantes de yarabíes, ¿no? Tomaban las letras pues, poéticas de Melgar. Y eso le daba un plus al yarabí. Sí, muchas gracias, profesor. Qué interesante ver esta, estas múltiples expresiones del yarabí, ¿no? El yarabí escrito, el yarabí cantado. También le quería pedir si podría comentarnos un poco más sobre los vínculos con la oralidad y con la lengua quechua, sobre todo, del yarabí. Ya. Mire, a mí me sorprende, por ejemplo, que no haya, en los yarabís no hay términos quechuas. Hemos visto ahí que está la palabra maita, por ejemplo, ¿no? Y están los incas, ¿no? Y que se levantan de sus tumbas, ¿no? Cuando ya va a llegar, ¿no? O sea, eso que, digamos, se ha elogiado mucho después en Joaquín Olmedo, ¿no? Que hace de Bolívar un inca también, ¿no? Entonces, pero Melgar lo ha dicho ahí también. Ahora, respecto a otra expresión quechua, está en la oda, está el nombre del río Chili, por ejemplo, está el nombre del río Marañón, pero expresiones quechuas no habría. Lo que sí, tengo aquí una parte de mi trabajo, está la lengua literaria melgariana, ¿no? Eh, el, a ver, un momentito. En un trabajo que hace, ¿no? Que cómo tipificar esta lengua, ¿no? En la medida de que ya a finales del siglo XVIII, ya el español empieza a ser más americano, ¿no? O sea, ya la gente no quiere hacer un español castizo, ¿ya? Quiere hablar un español, ¿no? Distinto, y un español que bueno, empiece a hacer expresión, ¿no? Dice, entre 1786 y 1789 circula ya un diccionario geográfico histórico de América, publicado por un erudito quiteño, y aquí se recoge ya nuestras palabras características de América. Entonces, entiendo que Melgar, la lengua en la que usa es una lengua que viene de lo popular y de lo conversacional, digamos, ¿no? Y él
escogita, por decir, las palabras que le son más sugerentes para sus composiciones. En este caso, para sus yarabí, los yarabí, por eso son populares también, porque tienen letras sencillas, no son muy metafóricos, ¿no? Las figuras literarias son más sencillas, ¿no? Claro, la palomita que vuelvo, eso es yo creo que se ha visto otros yarabís que son mucho mejores que ese, pero por lo de la palomita y ligarlo más estrechamente al mundo indígena, o sea, no se le ha hecho mucho bien a Melgar, porque los otros yarabíes no tienen también el sentimiento indígena, ¿no? Que vuelve el palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Entonces, ese yarabí, que es el más famoso, ¿no? Pero no deja ver los otros yarabíes melgarianos, ¿no? Y sobre todo, esto de la lengua, ¿no? Digo acá, ¿no? Hasta incluso Mariátegui, que se opone a Ribagüero, dice, ¿no? Que la lengua de Melgar es pues popular, por eso no le gusta a Ribagüero, ¿no? Lo considera un poco rústico, no castizo, ¿no? De un lenguaje ríspido, ¿no? Entonces, esos calificativos, claro, si uno ve desde la perspectiva del oculto, claro, dice, Melgar es pues ríspido, ¿no? Muy popular, ¿no? Pero si uno lo ve desde otra perspectiva, no, desde su intención también que él tiene, ¿no? Ahora, también era preciso, se me fue, ¿no? Esto de si, a raíz de este artículo de este cubano, si hubo realmente patriotas criollos, ¿no? Eso, o sea, creo que habría que discutirlo, polemizarlo, ¿no? Que cómo fue el patriotismo criollo en el Perú, o en Arequipa, o en todo, hubo todas las criollidades que más o menos he mencionado. Porque claro, con el libro de Mazzotti, ya Lima fundida, ¿no? A partir de Pedro Peralta y Barnuevo, ¿no? Que ya se va construyendo, pero viene una limeñidad desde atrás, ¿no? Para esta criollidad. Por ejemplo, el término patricio en algún momento designa al criollo, al blanco natural de América. El término sarraceno, despectivo, es para el español peninsular, simpatizante de lo realista. Y el término tuitivo significaba partidario de la emancipación. Traigo a colación por respecto de la lengua, ¿no? Y esta, digamos, cita la tomo de un ensayo crítico publicado a ver si me refiero a la fecha, publicado en 1995 por Enrique Carrión Ordóñez, ¿no? Que tiene muchos aportes en ese sentido, ¿no? Y ha hecho también un estudio sobre un texto de acá de Arequipa, ¿no? Muy importante, justamente de la lengua. Entonces, creo que por ahí hay también toda una beta por auscultar en Melgar, ¿no? Parece que no, por eso decía yo, parece que con el Yarabí nos hemos quedado tranquilos. No, ¿no? No, Yarabí hay algo más, ¿no? Uno, esta Fátima Salvatierra ya anunció en una revista, ya en 2010, 2012 creo, esa estructura métrica del Yarabí, y ahora la lengua, ¿no? Porque Melgar, él lo hace a propósito, porque él es pues un tipo extremadamente culto, ¿no? Formado en la latinidad y en conocedor de la lengua española, pero él opta por esa lengua popular, esa lengua rústica, esa lengua ríspida que dice. Muchas gracias, profesor José Gabriel. Otra pregunta del público es en relación más a, digamos, al proyecto político de Melgar, ¿no? ¿Cómo es recibida por cómo es recibido por las élites este proyecto de nación de Melgar? Si nos podría comentar. Yo creo que hay un silenciamiento de Melgar, sobre todo en la literatura y en la política y en la historia, que justamente me amparo en un historiador, en Zapata, ¿no? Que él dice, ¿no? Con su estilo que él tiene, ¿no? Dice con mucha bizarría, ¿no? Que nosotros debíamos tener 3 bicentenarios, ¿no? Y 1821, 1824 y 1814. ¿Y por qué? Porque en 1814 gana Pumacahua, vence Pumacahua al ejército español, aquí en las alturas de Porchihuata, en Arequipa.
Entonces, si vemos de ahí el proyecto después, por eso me preguntaba, ¿no? Si hay patria criolla, pudo haber una nación criolla, y cómo después se construye esta nación criolla. Si es que ya el discurso criollo existe, entonces hay un sujeto criollo. Y en esa medida, claro, Melgar, por esta participación permanente de incluir al indígena, ¿no? Como siempre lo va incluyendo, en las fábulas la situación es más clara, entonces creo que no era conveniente. Entonces, tanto el yarabí y después la fábula, bueno, se aceptó el yarabí, pero no la fábula, ¿no? Entonces, eso creo que dentro de un proyecto político, bueno, va a quedar ahí. Hay una idea que dice Cornejo Polar, Antonio, respecto de por qué no vamos a crear solo un momento literario de la emancipación para un solo personaje, que es Melgar, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, claro, digo, hay pepasquines, hay poesía popular, pero senso estricto, literariamente, si hablamos de emancipación, solo sería la figura de Melgar, ¿no? Entonces el proyecto político, pero más para mí es el proyecto de nación, ¿no? O sea, ¿cómo es que había que pensar? No se pensó, creo yo, no se pensó. Nos vino la independencia y bueno, hay una cita bien fuerte de este ensayista cubano respecto al Perú, ¿no? Porque las élites tenían negocios con la corona y retardaron el proceso. ¿Por qué? Porque tenía pues negocios y se retrasó. No tengo la cita precisa, pero creo que esa situación no nos deja bien en este proyecto de si hay o no hay ese patriotismo, ¿no? Porque bueno, había conexiones pues, muy fuertes, ¿no? Comerciales, por ejemplo, para combatir, y eso es lo que dice el cubano, para combatir las rebeliones de Chile, Argentina, el Callao era la sede central para traer los ejércitos y los avituallamientos para contrarrestar, ¿no? Entonces es una suerte que, digamos, la discusión política se dio fundamentalmente en Lima y todos estos 20 años que dice Basadre, pues no, que no teníamos presidente, o entraba uno, salía el otro, es porque no había un proyecto serio, ¿no? Que va a aparecer, creo, tardíamente. Y Melgar no está ahí. Muchas gracias, profesor, sobre eh, esta reflexión en torno al, al lugar que ocupa Melgar en este proyecto de nación, ¿no? Eh, bueno, hay algunas preguntas más del público. Eh, una es si nos podría comentar más sobre las fábulas. Digamos, eh, bueno, voy a leer la pregunta tal cual. ¿Es cierto que Melgar utilizaba las fábulas para narrar, expresar la coyuntura o su opinión sobre esta? Claro, es esta que he analizado yo de los gatos, El Cantero y el Asno, que es la más famosa, la que casi ha estado en muchos libros de la literatura peruana. Eh, Hay esta de Las Cotorras y el Zorro, ¿no? Y después me dice, cito por ejemplo, dice, pero despacito, los gritos despiertan al fiero enemigo, solo con silencio se logra buen tiro. Dijo bien el zorro, yo también lo digo, ¿no? Entonces, yo quiero esa hilaridad, ¿no? O sea, siempre el yarabí, pues es la lamentación amorosa, ¿no? Pero la fábula tiene un mecanismo persuasivo a partir de esta ironización, ¿no? En El Ruiseñor y el Calecero, ¿no? Que plantea, ¿no? Que el calecero entendía todo lo que, o sea, la visión, ¿no? Del oculto y lo popular. Esa visión de que le explica muy bien la contradicción del romanticismo y la ilustración. Los románticos reclaman la cultura del pueblo, la ilustración reclama la participación del pueblo. Pero cuando el pueblo quiere el poder, entonces le dice, ¿qué le dice el ilustrado? Ojo, un momento. No, tienes que ilustrarte, tienes que educarte para que participes de la política. Entonces, frente al romántico, que también reivindica al pueblo, pero ese es el pueblo desde su cultura, ¿no? Desde el folclore, los alemanes, por ejemplo. Y entonces,
en parte esa beta del romanticismo de reivindicar al pueblo de su cultura también es tardía en América, ¿no? O sea, no es, digamos, una reivindicación de lo popular, ni en lo político ni en lo cultural, que eso habría que ahondar también, y bueno, en mi estudio lo profundizo un poco más, esta discusión entre ilustrados y románticos, ¿no? Claro, los románticos dicen lo racional, ¿no? Entonces, ¿qué hay en las fábulas? Hay una idea en Melgar de conectarse con el pueblo, de conectarse con la gente. Y qué mejor la hilaridad, ¿no? Qué mejor, ¿no? Utilizar un género que, bueno, dicen algunos que se han acercado, Cornejo Polar se ha acercado a las fábulas, Jorge, Mostajo se ha acercado a las fábulas, pero el primero en acercarse es Pedro José Radigamio en 1950, que hace análisis interesantes, porque también tiene una fábula a los poetas. Hace su clasificación de 10 tipos de poetas y que podríamos muy bien modernizarla, ¿no? Entonces, es interesante una faceta del Melgar fabulista. Muchas gracias, profesor, qué interesante. Hay otras preguntas del público que, bueno, entenderán que no se pueden hacer todas las preguntas, pero como no tenemos todavía un poco de tiempo, quería plantearle esta pregunta que es, ¿se sabe cuáles fueron las lecturas que influenciaron en el joven Melgar? Ya, mira, aquí, ¿qué me intrigó a mí hace muchos años desde que estoy investigando esto? El propio Miro Quesada en Historia y Leyenda de Mariano Melgar lo dice, ¿no? Que Melgar estaba preparando una tesis, para optar, pues, ¿y cuál era digamos, el tema o el título tentativo de su tesis? Es curioso, y eso me reafirmó más, bueno, mis hipótesis y estas intuiciones que yo tenía de la lectura que venía haciendo de Melgar y los problemas de la nación, ¿no? El título de esta tesis, ¿no? Tiene que ver justo con la nación, ¿no? Y dice, a ver si me da un cinquito para no equivocarme, ¿no? En el nombre. A ver. Dice, en la biografía, que es medio, este inquieto interés académico, ¿no? O sea, por la latinidad, que también es otra de las influencias en su concepción del amor, ¿no? Si es platonismo, neoplatonismo, ¿qué hay, ¿no? En la idea, en la ideología amorosa melgariana, dice, de Célibe Craso, este inquieto interés académico no impidió la preparación de su tesis, entre comillas, universitaria, sobre la independencia o personalidad de las naciones. Ese es lo que el caso de Miro Quesada, que cita, ese era el probable tema, independencia o personalidad de las naciones. Entonces, esto también reafirmó mi interés, ¿no? Y que si él está más o menos, claro, la idea de pueblo, de la ilustración, ¿no? Es pues así, no es política, pero cuando se ve que el pueblo quiere más y quiere más y quiere más, ¿no? ¿Cómo lo hago participar? ¿No? ¿Cómo le doy más al pueblo? No puedo. Entonces aparece la burguesía y limita esa participación del pueblo. Entonces, pero Melgar tiene otra idea de pueblo. O sea, se da cuenta del contexto peruano, ¿no? Donde hay muchas situaciones que son no homogéneas. Pero creo yo que ahí la idea de estos patriotas sabios, él podría estar dentro de ese patriota sabio, ¿no? ¿No? Que pudiera darse cuenta y dar una adecuada participación al pueblo, ¿no? Para satisfacerlo y para que los incas se levanten contentos de sus tumbas, ¿no? ¿Será posible eso? Más bien, eh, muchas gracias, profesor José Gabriel Valdivia, por compartir su lectura, su análisis, sus reflexiones en torno a la obra de Mariano Melgar y sobre también su
influencia o más bien su lugar en el proyecto de nación independiente, ¿no? De nación republicana. Realmente ha sido un gusto escucharlo, escuchar toda la revisión crítica que ha hecho y creo que es un gran aporte para la ciudadanía, para todo el público que está escuchando, que está siguiendo esta conferencia. Al respecto quería compartir los saludos que nos han ido enviando por las redes sociales. Hay saludos fuera del país, fuera del Perú, desde New Jersey, desde El Salvador, España, Chile. En el Perú tenemos saludos desde Arequipa, desde Puno, Yanacancha, Tacna, Piura, Huánuco, Huaraz. Y bueno, mientras voy mencionando los saludos, el público se va animando y va enviando más, ¿no? Desde Huacho, desde Pasco. Bueno, de algún modo la virtualidad nos acerca en estos casos y también desde Ayacucho, desde Huancayo, desde Colombia y queremos invitar al público a seguir escuchando las conferencias. Hay otros saludos, perdón que me salté, desde la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra en Lima, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal y desde la UNI, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería. Continúan los saludos desde Cajamarca, Trujillo, bueno, y desde México, desde Cusco también. Le agradecemos muchísimo también al público que se ha mantenido tanto en la sesión Zoom como en las redes sociales siguiendo esta conferencia. Creo que también hablar de Mariano Melgar eh, nos permite reflexionar sobre nuestros 200 años de república, ¿no? Y sobre lo que implica cumplir el bicentenario, ¿no? Como usted mencionó, pues, es un tema para que nos invita a pensar, a repensarnos y a revisar nuestra historia, ¿no? A revisarla desde la actualidad y ver también qué aprendizajes podemos tener de nuestra historia. Bueno, le agradecemos mucho. No sé si quiere agregar una reflexión final. Sí, agradecer a toda la que podríamos llamarle videoaudiencia o la audiencia virtual, que es ahora lo que nos une de una forma, como vemos, también humanizante, ¿no? Y extraordinaria, que, bueno, a mí y creo también a ustedes como organizadores los debe estimular, ¿no? Que este programa es todo un acierto, ¿no? Y que hay una expectativa que se está cubriendo, ¿no? Y una expectativa también por, por, creo yo que la literatura puede de alguna manera, desde su perspectiva, ayudarnos, ¿no? A reflexionar, ¿no? A construir realidad, a construir país, a construir Perú. Y respecto de Melgar, ¿no? Mi compromiso ha sido ya desde hace muchos años tratar de ir indagando cosas distintas, ¿no? No es que ya esté harto del Yarabí, no es tanto de eso, sino de que hay otras cosas que desde la perspectiva crística o se han visto sesgadamente o se han tocado pues entre líneas, ¿no? Y creo que esa es también labor del estudioso, ¿no? De la literatura, ayudar a comprender mejor nuestra literatura para ayudar a comprendernos mejor los peruanos y también comprendernos mejor los seres humanos. Creo que reitero finalmente mi agradecimiento a la Biblioteca Nacional del Perú, a este programa de literatura peruana y también que no fallen, no fallen la, la audiencia, ¿no? Que es quizás esa vena virtual, ¿no? Que ahora la sentimos.
Muchas gracias, profesor José Gabriel Valdivia Álvarez, quien gracias por participar del programa de literatura peruana, de esta tercera sesión desde Arequipa. Y bueno, queremos invitar al público que ha escuchado esta conferencia a invitarlos a la próxima sesión que se va a realizar el lunes 20 de julio a las 7 de la noche. Va a estar a cargo de la profesora Mariana Libertad Suárez, quien va a presentar la conferencia Sacerdotisas del Sentimiento, escritoras peruanas del siglo XIX. Asimismo, les invitamos a seguir las distintas actividades culturales que desarrolla la Biblioteca Nacional del Perú en su modalidad virtual. En especial el martes 21 de julio a las 7:30 de la noche vamos a tener un conversatorio, un cineforum, con la presencia de la cineasta Gabriela Yepes, quien nos va a hablar sobre el cortometraje Danzac, inspirado en el cuento La agonía de Rasunite de José María Arguedas. Bueno, les agradecemos, les reiteramos el agradecimiento a todas las personas que siguen la conferencia. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú está desarrollando esta programación cultural virtual para que puedan acceder a las actividades culturales desde su casa. En este contexto de distanciamiento social, también les pedimos que sigan tomando las precauciones necesarias. Bueno, y también les informamos que todas las sesiones van a estar, son grabadas y van a estar disponibles tanto en el Facebook y en el YouTube y en el podcast de Spotify de la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, muy buenas noches y que tengan muy buen fin de semana.